Pues, Listo. Entonces, pues sin más preámbulo, doctores, les cedo la palabra para que inicien con la charla. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, chicos. Pues con todo el gusto, acá poderles ayudar en lo que les podamos pues enseñar o compartir de lo que conocemos pues de estos temas. Yo voy a hacer la primera parte, ¿sí? Yo voy a hablar un poco de tomografía y algo de las indicaciones de AngioTAC y luego va a continuar pues el doctor Kevin con la parte de resonancia y urgencias. Digamos que este tema puede ser bastante extenso, ¿no? Y podríamos hablar mucho más de él, pero la idea es hacerlo algo práctico, ¿sí? Algo práctico y algo, pues, entre todo concreto, que es la parte de urgencias que nosotros hacemos, que se centra mucho en la parte inicial, ¿no? Yo sé que ya tuvieron una del abordaje de la ACV, entonces la idea es no profundizar tanto en eso, sino más que todo en hablar de los hallazgos en imágenes. Deme un segundo que acá no pasa. Entonces, dentro de las generalidades, yo creo que les voy a mostrar las primeras tres, cuatro diapositivas de texto, luego nos vamos a centrar solo en imágenes. Pero ustedes ya saben que la gran mayoría son isquémicos, ¿sí? El 90%. Solo el otro porcentaje, el 10%, pues van a ser ACVs hemorrágicos. Van a tener otro manejo y otras consideraciones diferentes. Dentro de las causas, el 85% van a ser embólicos, ¿no? De los cuales pues hay un porcentaje grande que son cardioembólicos y otro que son por placas de ateroma en las carótidas, pero esos dos cumplen casi la gran mayoría de los casos. Y de estos embólicos, recordarles que incluso el 80% llegan a ser del territorio de la arteria cerebral media. Por eso muchas escalas y muchos hallazgos de los que vamos a hablar se centran en la arteria cerebral media. Hay que tener en cuenta que hay un componente grande que puede ser del 9 al 30% que son simuladores, ¿sí? U otras condiciones que se asemejan al ACV, y por eso las imágenes tienen cierto valor, ya que es en estas donde también parte de la función es descartar una parte de estos digamos, eventos simuladores. Hay diferentes tipos de imágenes, ¿m? Donde tenemos la tomografía, el angioTAC, pues la resonancia en código ACV, y hay imágenes por perfusión que se están poniendo pues cada vez más de moda, tanto por tomografía como por resonancia, sobre todo pues para las personas que tienen ACV de más de 6 horas de evolución, que es tratando de evaluar un poco esa área salvable, ¿sí? Que hay esa área de penumbra en el ACV. Eh, tenemos las causas del ACV, las podemos clasificar en estos 5 tipos, ¿sí? Donde tenemos la aterosclerosis del gran vaso, el cardioembólico, como les dije, estos dos son los más importantes, las enfermedades de pequeño vaso, eh, los ACV lagunares, por otras causas donde están pues los ACV por hipoperfusión, ¿sí? En el posparo o por choque séptico severo, o las vasculitis también están en ese grupo. Y hay otro que es causa indeterminada, donde pues después de haber evaluado al paciente, pues no se encuentran causas. Esto habitualmente ya se suelen clasificar en la unidad de cuidado intensivo, pero lo importante es saber que nosotros empezamos la pesquisa desde que se detecta el ACV, y parte de los exámenes complementarios son para tratar de ubicar al paciente en estas cinco causas, ¿no? La clasificación del tiempo del ACV es importante, puede variar según la literatura. Algo sí que se resalta es que el hiperagudo suele ser las primeras 24 horas, ¿m? Donde, digamos, el manejo es más significativo, ¿no? Entonces uno lo puede dividir en un hiperagudo temprano, que es de 0 a 6 horas, y un hiperagudo más tardío de 6 a 24 horas. Acordarse que en este hiperagudo temprano es donde más tenemos que estar atentos, ya que en este punto es donde se va a evaluar pues para la trombólisis o para la trombectomía mecánica. Ya después del hiperagudo tardío pues va a depender, hay unos criterios para evaluar, digamos, trombectomías más tardías,
¿sí? Pero ya necesitamos imágenes de perfusión, ¿no? Para poder incluir los pacientes en este grupo. Y ya el agudo, es importante que es de 24 horas a una semana, y la importancia de esto es que este es el momento, creo que se prendió un micrófono, este es el momento en el que van a generar más complicaciones de EMA, sobre todo los ACV que no se han reperfundido. Entonces, de esas 24 una semana es cuando podemos empezar a ver los cambios, digamos, del ACV maligno, sobre todo en oclusiones proximales, que puede ser principalmente la arteria cerebral media, pero puede ser de cualquier otro gran vaso. En el subagudo y el crónico, pues vamos a ver como los hallazgos de esa imagen, sobre todo para que ustedes tengan en mente que uno puede encontrar esas imágenes y ya le indica que ya es una C un poco más evolucionado. Mm, El papel de las imágenes se puede clasificar en estos cuatro aspectos. Uno, que es el más, dentro de los más importantes, es excluir la hemorragia, y ahí es cuando la tomografía tiene su mayor relevancia. Realmente el papel de la tomografía simple se centra en excluir la hemorragia. Yo les voy a mostrar los hallazgos pues, en los ACV pues, hiperagudos tempranos, ¿sí? Pero la funcionalidad de esta tomografía es sobre todo excluir la hemorragia u otras causas diferentes. Identificar los trombos proximales, que es cuando tiene un papel el angiotac, ¿m? Sobre todo en NIHS mayores a 6, es la indicación, digamos, universal para pensar en excluir un trombo proximal. Determinar el core del infarto, esto se puede hacer por resonancia, pero por hoy se prefiere una imagen de perfusión, sea por resonancia o por TAC. Y estimar el área potencialmente salvable, que también va a depender de una imagen por perfusión, según el índice del core y el área de penumbra. Sí, estos serían como el papel de las imágenes en el ACV. En cuanto a la tomografía, como les estaba mencionando, va a responder pues la primera pregunta, que es tratar de descartar hemorragia, ¿sí? Que sería una contraindicación para la trombolisis. Se pueden buscar pues cambios tempranos, ya los vamos a ver, y también permite evaluar los cambios evolutivos. Entonces podemos evaluar pues la evolución del tejido a lo largo del tiempo. Este es determinar el aspecto. Nosotros vamos a hablar de él. Sin embargo, quiero hacer la claridad, y tal vez después lo repita, es que el aspecto coge importancia en los pacientes que sean candidatos a trombectomía, ¿sí? Digamos, en cuanto a la trombolisis, todavía no hay una claridad que haya una contraindicación con respecto al aspecto. No la han puesto, sobre todo porque esa decisión suele ser una decisión rápida, y el aspecto requiere cierto entrenamiento. Sí hay que decir que para que se les realice trombectomía tienen que tener un aspecto favorable. Entonces, sobre todo en los pacientes que sean candidatos a trombectomía, es necesario calcularles un aspecto. En ese caso es importante. Eh, y hay que tener en cuenta que los hallazgos que vamos a ver en tomografía se deben al edema citotóxico que genera, pues, digamos, la isquemia en el tejido. Entonces, los hallazgos van a depender mucho de la zona donde se esté dando el infarto y de las colaterales que tenga el paciente. Digamos que cada vez está cogiendo más relevancia la presencia de colaterales para esas otras funciones del angiotac. Y se sabe que dos pacientes con un ACV proximal de M1 o M2 se comportan diferentes, en parte porque el que tenga mayores colaterales va a tener mejor potencial de recuperación y menos áreas, digamos, con isquemia. Entonces, eso también es importante. Eso no lo vamos a poder ver en la tomografía simple. Entonces, los hallazgos pueden variar de una persona a otra, dependiendo de las colaterales, pues que no las podemos ver en esta tomografía. Acá las vamos a ir menores a 6 horas, pues son los hallazgos habitualmente descritos como tempranos en tomografía. Los cambios agudos, como les mencionaba, después de las 24 horas va a haber una presencia de una hipodensidad, y ya después los cambios, sobre todo crónicos, se va a encontrar un área de encefalomalacia. Que digamos, estas son las imágenes, igual no se preocupen porque vamos a ir avanzando en diferentes ejemplos, ¿sí? Pero hay cambios muy agudos, ¿sí? Donde se empieza a ver zonas de hipodensidad. Ya cambios, estos son hiperagudos, ya hay cambios agudos donde hay lesiones con efecto de masa, ¿sí? Con menor densidad,
Y hay cambios crónicos donde hay un área muy similar de una densidad similar al líquido cefalorraquídeo que hacen un efecto de vacío y dilatan los ventrículos que están proximales a este. Pero ya vamos a ir avanzando en eso para que no se afanen todavía por eso. En cuanto a los pasos de interpretación, vamos a coger, pues, digamos, estos pasos que son los que recomiendan el Angels. Básicamente, lo primero es determinar que estamos en una ventana adecuada, ¿sí? Recordemos que la tomografía es una escala de grises y va a depender del rango de ventana las cosas o las estructuras que nosotros podamos diferenciar. Entonces, entre rangos de ventana más amplios vamos a poder, o sea, tenemos a la disposición más escala de grises y va a ser un poco más difícil diferenciar algunas cosas. Entonces, en cuanto a ACV, tenemos que tener presente dos ventanas. Es la ventana, una es la ventana para el parénquima o la ventana, sí, para ver el cerebro como tal, que es para tratar de descartar una hemorragia, y otra es una ventana de alto contraste, que esta ventana de alto contraste es la que se recomienda para detectar isquemia. De hecho, tiene mayor tasa de detección utilizar ventanas de alto contraste. Ya les voy a mostrar como las diferencias de eso y la importancia de eso. Este sería el primer paso, de hablar que estamos en una ventana adecuada. El segundo paso sería ya tratar de empezar la lectura. Hay diferentes formas de leer. Digamos, ahorita yo les voy a mostrar una que es dividir, digamos, la imagen en cuatro cuadrantes y vamos avanzando de un cuadrante a otro, pero lo que vamos a buscar es buscar hemorragias u otra causa de lesiones imitadoras, que era lo que yo les estaba mencionando, y luego buscar signos tempranos, como es de una arteria hiperdensa, ¿sí? Que habitualmente se describe en la arteria cerebral media, y buscar signos tempranos del parénquima, de cambios en el parénquima. Ese sería el segundo paso, que serían los pasos para la lectura. Y el tercer paso es ayudarse con las unidades Home. Estas unidades Homefield pues nos hacen alusión a la densidad que tiene cada tejido, porque es importante, porque habitualmente nosotros cuando vemos imágenes no tenemos a la disposición un medidor, ¿sí? Un ROI para medir las unidades Homefield, pero es importante tener en cuenta de que 45 a 60 es un coágulo, ya que cuando vemos sobre todo alteraciones, digamos, de arterias hiperdensas, es importante saber cuántas unidades Homefield tiene porque puede ser una calcificación. Entonces, si hay muchas unidades Homefield en esa zona, puede estar hablando más que tenemos una calcificación en la arteria cerebral media y no es un signo de vaso hiperdenso. Entonces, podríamos cometer un error de interpretación. ¿Listo? Acá lo dejé para que, digamos, para tenerlo en cuenta. Sin embargo, el valor más importante es de 45 a 60. Tener nuevamente en cuenta que estas unidades Homefield van variando este coágulo en la medida que va aumentando su tiempo de evolución, pero pues de 45 a 60, si vemos en un vaso, es altamente indicativo que es una presencia de un coágulo de sangre a ese nivel. Estas son las zonas más importantes que tenemos que conocer, sobre todo en el ACV de la arteria cerebral media, ya que son al menos la zona de los ganglios basales, es una zona muy susceptible a la isquemia, sobre todo por ausencia de colaterales, ¿sí? En donde tenemos pues el núcleo caudado y el núcleo lenticular y la área insular. Son las zonas que habitualmente se ven más afectadas de manera temprana, ¿no? Por la ausencia de las colaterales. Y tenemos una división de la arteria cerebral media, ¿sí? Su porción anterior, media y posterior, y también unos cortes más superiores de estas porciones, que se van a ir viendo afectado mayor o menor medida según la evolución del ACV o de la isquemia del tejido. Entonces, esta es la primera imagen. Este es un corte axial de una tomografía simple, ¿sí? Estas son las medidas de recomendación para una imagen de alto contraste. Yo sé que alguna calidad de las imágenes puede no ser la adecuada, pero quiero que ustedes vean lo diferente que es esta imagen a una imagen de parénquima normal, que es la que habitualmente es la que tenemos como predeterminada para tratar de descartar primero hemorragia. Entonces, uno puede evaluar un nivel de ventana, que es como el centro donde se van a poner esas unidades Homefield, que es de 32, y un ancho de la ventana, que puede ser de 8 a 22. Entonces, miren ustedes,
Yo sé, esta imagen tiene una normalidad, ¿sí? Como lo pueden ver, pues al lado derecho de la pantalla, pero miren ustedes que esta es una imagen de alto contraste, así se denomina, y sería la imagen que se recomienda para ver cambios en el parénquima de una ACV, ¿sí? Entonces vamos a parar acá un momento. Como ustedes pueden ver acá, se ve una irregularidad. Acá la idea de la imagen, como les dije, es dividir la imagen en cuatro cuadrantes. Es una de las formas, ir evaluando un cuadrante, entonces superior izquierdo de la pantalla, ¿sí? O derecho del paciente, inferior izquierdo de la pantalla, inferior derecho y superior derecho. Y trata de comparar un lado con el otro. Si ustedes miran acá con claridad, acá con este alto contraste podemos ver que evidentemente la zona de los ganglios basales, donde tenemos el caudado, el lenticular, cambia totalmente la morfología con el lado contralateral. ¿Sí? La región insular también cambia. ¿Sí? Ustedes ven que se pierde, hay una disminución de la densidad de ese tejido. Lo importante de esto es para que vean ustedes la importancia de utilizar ventanas de alto contraste en cuadro de una ACV. Y acá pues están las diferentes ventanas que son las que habitualmente uno utiliza, la ventana de hueso para ver fracturas, la ventana pues para ver el parénquima cerebral y la ventana de alto contraste. Entonces, acuérdense que en ACV lo que les he mencionado es que uno utiliza la de parénquima pues, para descartar sangrado y la de alto contraste para buscar signos tempranos de isquemia. Entonces, acá tenemos la comparación de las dos ventanas para que ustedes puedan determinar con claridad pues la diferencia. Acá la clave de estos cortes y del corte de los ganglios basales es que ustedes puedan ver la cápsula interna, que la describen como una forma de boomerang. ¿Sí? Esta es la parte posterior, una parte anterior de la cápsula interna. Cuando ustedes puedan en el lado sano distinguir adecuadamente la cápsula interna, saben que están en un corte adecuado. Y a ese nivel es que evalúan el caudado, el lenticular, la región insular, ¿sí? Y empiezan a evaluar la región, pues, cortical. Entonces, en cuanto a los signos tempranos, uno de los que se puede presentar de manera más aguda o más temprana es la presencia del vaso hiperdenso. Eh, Como les estaba mencionando, la densidad aproximada es de 40 a 100 unidades Hounsfield. Si aumenta esto, uno puede pensar en una calcificación de ese vaso. Digamos, este es un ejemplo, una paciente que tenía debilidad en mano derecha y afasia. Cuando se le hace la tomografía, la gran mayoría de cortes, como les dije, van a ser axiales, pues acá hay un coronal. De todas formas, donde ustedes a nivel de la cisterna supracelular, pues pueden evaluar la diferencia que hay entre el origen de la arteria cerebral media de un lado, perdón, del lado izquierdo con respecto a la del lado derecho de la imagen. Y acá cuando se evalúa en el corte coronal, pues es mucho más evidente ese vaso pues hiperdenso, ¿listo? Eh, y acá tenemos otra imagen. Como ustedes pueden ver, pues acá ya son cortes más axiales, pero si ustedes lo comparan a nivel de la cisterna supracelular, pues sí se evidencia una imagen pues de mayor densidad que si uno pone el medidor de unidades Hounsfield, le tendría que dar una unidad Hounsfield de 40 a 100 según la evolución de ese coágulo. Pero como ustedes pueden ver, si hay una alteración del vaso hiperdenso. Pues acuérdense que todo esto va acompañado de la clínica, es más fácil saber lo que se busca que simplemente leer una imagen y también podemos buscar unos signos eh, sugestivos, que son de los que yo ahorita les voy a mencionar, de una ACV. ¿Sí? Como podemos ver acá, pues hay una hipodensidad del núcleo lenticular. Esto tiene una sensibilidad del 30%, pero es altamente específico, especificidad del 90%. Este es otro ejemplo, digamos, una paciente de 90 años con una hemiplegia izquierda. Entonces vamos a ver este corte axial. Si ustedes lo pueden ver, digamos, si encontramos el hallazgo con una clínica claramente definida y con otros hallazgos adicionales, casi que no queda duda que está cruzando con una ACV, ¿no? Entonces, es un hallazgo que nos puede ayudar bastante, sobre todo en el momento agudo. ¿Listo? Entonces, vemos ahí la presencia de un vaso hiperdenso, ¿sí?
Y si comparamos este parénquima con el otro, adelantándonos un poco otros signos que voy a mencionarles un poco más adelante, pero vemos que claramente este parénquima de los ganglios de la base está diferente al otro. Hay una hipodensidad acá, si ustedes ven acá, sobre todo el núcleo lenticular en este caso, tal vez un poco el caudado también, se pierde la estructura y miren la región insular que acá se ve claramente definida y acá la perdemos. Sí, son unos signos tempranos que está cursando con una ACV esta paciente. Y esta solo es una imagen, también un corte axial donde vemos que la basilar la describen como una alteración pues hiperdensa, hay un aumento de la densidad en la arteria basilar. Siempre es importante tener en cuenta que cuando tengamos este hallazgo del vaso hiperdenso hay que hacerle un angiotac a estas personas porque estamos hablando que tienen una lesión proximal, ¿sí? Esa es la importancia de esto. Obviamente, tratar de evaluar que no sea una calcificación, complementando con el examen físico y con los otros hallazgos en el parénquima, pero siempre hay que llevarlos al angio, porque podrían ser candidatos pues a trombectomía. Hay otros signos tempranos como es la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris, ¿sí? Que básicamente empiezan a perderse hipodensidad por el edema citotóxico, eh, como ya les mencioné, sobre todo en los ganglios de la base, y básicamente pues porque son zonas susceptibles a la isquemia. Eh, y le pueden aparecer en la primera hora hasta en el 75% de los casos. En la primera hora empiezan a aparecer y el 75% de los casos pueden tenerlos ya hasta a las 3 horas. Se pueden encontrar alguna alteración. Y va a ser esa la zona donde queremos evaluar estos cambios. Entonces, voy a poner esta imagen. Yo no sé si alguien se anima o es muy temprano todavía para describirnos algunos cambios que estamos viendo a nivel de ese parénquima. La alteración de la imagen es izquierda. Este es un corte axial de una tomografía simple. ¿Listo? ¿Alguien se anima acá con la primera parte o, bueno, digamos, ahí vemos que sí hay un vaso hiperdenso, ¿no? Claramente definido en la arteria cerebral media. Acá a nivel entonces lo que yo les quería recalcar en las diapositivas previas es que siempre traten de buscar el corte de los ganglios basales donde en el lado sano, ya sabemos que este es el lado afectado, en el lado sano ustedes vean la cápsula interna bien, ¿sí? El boomerang de la cápsula interna. Y cuando estén en ese corte empiezan a comparar el caudado, ¿cierto? Miren que acá el lenticular pues se pierde, miren ustedes que la región insular también se pierde, miren que también la corteza a este nivel se pierde. Entonces, son los hallazgos tempranos que se una hipodensidad en la sustancia gris, ¿sí? Por el edema citotóxico que se empieza a presentar. Eh, Hay otro hallazgo más allá de los ganglios, que la recomendación acá es cuando ustedes busquen el corte adecuado, comiencen ubicando la cápsula interna, esta zona, y luego de eso miren el caudado, o sea, de medial a lateral, el lenticular, y luego se van a la ínsula. ¿Sí? Esto obviamente va después de que ustedes ya trataron de buscar una arteria hiperdensa, ¿no? Entonces hay otro que es el signo del ribete insular, y básicamente es la pérdida de esa estructura de la región insular. Eh, las alteraciones de la otra parte de la corteza, o sea, estamos hablando de la porción M1, M2, M3, M4, M5, M6, se demoran más. Entonces, solo el 20% de los pacientes puede tener una alteración de estas zonas. Entonces, la clave de esto es que ustedes traten de buscar primero los ganglios de la base y la región insular, sobre todo en un ACV agudo, y ya después de eso buscan la parte de la corteza. ¿Listo? Obviamente estas son las mismas zonas para evaluar el aspecto, pero como les digo, el aspecto tiene mayor importancia cuando van a ser llevados a trombectomía porque sería una contraindicación tener un aspecto desfavorable en pacientes que le estamos considerando pues trombectomía, ¿no? Entonces en la región insular y luego empiezan a aparecer las alteraciones de las otras zonas de la corteza, ¿no? Entonces quiero que vean estas dos imágenes. Una es una ventana pues para parénquima y otra es una ventana de alto contraste para ACV. Entonces quiero que ustedes vean la zona insular adecuada
que miren que es una zona delimitada, ¿sí? Es una zona muy delimitada donde ustedes la pueden definir, digamos, con claridad. Y compárenlo con la otra zona, la zona contralateral, donde se ve que la arquitectura de la región insular se pierde, ¿sí? Se vuelve más borrosa. Eh, Eso sería los signos tempranos y eso es el signo del ribete insular. Entonces, traje esta imagen para que comparáramos pues las dos ventanas y tratáramos de buscar algunos signos tempranos de ACB. Voy a poner esta imagen un segundo, a ver qué piensan. La alteración es en la imagen es izquierda. Sí, este sería el lado derecho de la imagen, el lado izquierdo de la imagen. La voy a devolver. Listo, un poquito acá, sistema supracelular, ¿cierto? Ahí podemos ver la arquitectura arterial. Realmente tiene una hemiparesia a la derecha. ¿Alguien le ve alguna alteración en esta imagen? Doctor, pues en la imagen, así como usted dice, en el lado izquierdo, a nivel de la apertura donde vemos las estructuras vasculares, ahí creo que se pueden ver las alteraciones que usted nos estaba mencionando acerca pues de la incapacidad para diferenciar las estructuras como la cápsula interna. Adicionalmente se Entonces, pierde algo de la diferenciación cortical y em, sí, creo que particularmente eso, pero en esta imagen, por ejemplo, no logro identificar lo que estamos viendo de los signos de la, digamos que la obstrucción arterial que habíamos mencionado. Doctor, bien, de pronto yo veo principalmente una alteración a nivel de, pues, del ribete insular, como que yo no veo la parte de la ínsula tan bien como delimitada, pero la verdad no estoy muy segura. y muy bien, muchas gracias por participar. Voy a poner esta que esta es del mismo paciente. Tal vez esta nos exagera un poco el contraste, ¿no? Hay que decirlo. También es por la grabación del video. Vamos a pararla tal vez acá. Miren ustedes la cápsula interna, ¿cierto? Compárenla con el otro lado. ¿Alguno, algo adicional? Digamos, esta ventana la voy a poner a correr otra vez. A ver, ella subió mucho. Devolvámonos. ¿Qué les parece ahora? Doctor, de pronto lo que nos estaba mencionando ahorita Juanda de la pérdida de la continuidad del núcleo lenticular y el ribete insular, me parece a mí, que ahí se ven un poquito más claros. Ok, está bien. Alguien levantó la mano, pues yo no sé. Pues nosotros pensamos que de pronto a nivel como temporooccipital se pueden ver unas hipercalcificaciones. Acá dices. Sí, eso es, ¿no? Ah, son los plexos coroideos. Eso es un hallazgo normal. Ah, ok, qué Que a pena. veces se calcifican, entonces no. Es un hallazgo normal, no hay problema. Pero bien, bien por el apunte. Digamos, acá, bueno, acá lo que pueden ver, miren, esta arteria cerebral media, ¿sí? Sobre todo en su porción M2, se ve un poquito más densa, ¿sí? Que la contralateral es uno de los hallazgos que es muy tenue, yo sé, digamos, no es muy claro, pero pues es uno de los hallazgos que uno puede ver, digamos, cuando la mira con calma. Y miren ustedes acá esta zona, es una zona de hipodensidad. Sí, yo sé que este no es el corte adecuado, vamos a subir un poquito más. Acá tal vez, donde ya vemos en el lado, de este lado, vemos bien la cápsula interna, acá también la vemos, ¿cierto? Acá vemos el caudado que se ve bien, ¿sí? El lenticular también parece estar bien. Miremos la ínsula, que es esta zona. Se crean que, miren que esta está bien definida. Si ustedes la comparan con este lado, hay una hipodensidad claramente establecida. Entonces se pierde esa diferenciación. Y si la comparamos con acá, con la imagen de alto contraste, miren esta zona, ¿sí? Miren que acá el caudado se ve bien, ¿sí? El lenticular también se conserva.
Y miren la ínsula de esta zona y miren la ínsula de esta zona. Esta zona se pierde, ¿listo? Esa es zona el signo del ribete insular. Es lo que queremos ver. Miremos a ver la corteza, creo que no nada más por ahí. Pero la idea de esto es que ustedes se den cuenta que la idea es ir comparando, pues, digamos, las imágenes, tratar de utilizar las dos cosas y sobre todo buscar esta zona, ¿sí? Yo sé que vieron, pues, digamos, estas calcificaciones, pero acuérdense que los hallazgos, al menos en arteria cerebral media, por ahí yo tengo un caso de circulación posterior, pero es centrarse en esto, ¿no? Sobre todo en lo que estemos sospechando. Entonces, pues acá hay otra imagen donde trata de comparar. Miren que este es otro paciente diferente, ¿sí? Miren ustedes cómo cambia. Acá, si bien se ve la hipodensidad, ¿sí? Se ve la alteración del caudado, del lenticular, de la región insular, tal vez corteza acá este lado a nivel de M2. Miren ustedes cómo cambia si le ponemos mayor contraste. Y estos serían unos hallazgos tempranos de una ACV que seguramente es bastante grande, ¿no? Tal vez proximal de la arteria cerebral media de ese lado, ¿no? Porque está ya comprometiendo una zona bastante larga de ese parenquio. Pasando al aspecto, digamos, el aspecto es lo que hemos estado haciendo, ¿listo? El aspecto es una escala, eh, es de 0 a 10 puntos, donde básicamente 10 puntos es algo normal. Y uno le va restando puntos cada zona que va viendo que se va alterando. Entonces, realmente son estas zonas, las mismas que hemos mencionado, el caudado, la cápsula interna, el lenticular, la insular, M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Eh, lo que sí es importante, entonces, entre mayor valor, se asocia con un mejor pronóstico, porque habla de que hay menos zonas alteradas, al menos en la imagen inicial. Hay dos niveles diferentes. Uno es a nivel de los ganglios basales, que es el nivel que les estaba mencionando, y otro es a nivel de los ventrículos laterales, que estos son los ventrículos laterales acá, estos son cortes axiales. Este ya es un corte coronal, entonces acá uno es a nivel de los ventrículos laterales, que es este, y otro es al nivel de los núcleos de la base, de los ganglios de la base, perdón, que básicamente pues son los que ya les he estado mencionando, que la mejor imagen es donde ustedes puedan ver el boomerang contralateral, que sería la cápsula interna. Y como les dije, son para pacientes candidatos a trombectomía. Entonces, acá estos son los puntajes del aspecto, ¿sí? Son los mismos que les he estado mencionando. Se inventó para ACVs de la arteria cerebral media, pero pues recientemente hay otro score para circulación posterior. Yo les traje el de la arteria cerebral media, les voy a poner este ejemplo, a ver qué les parece. Parece que el puntaje máximo es 10 y uno le va restando puntos. Entonces le voy a poner así a pasar. Yo sé que no es tan fácil ver la imagen, sobre todo pues porque se puede pixelar, pero pues yo ya la devuelvo. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo estas zonas que tengo en la imagen de arriba y le vayan restando un punto a la zona que esté afectada, ¿sí? Entonces vamos a poner el primer corte, que seguramente es abajo. Seguramente por acá, que uno puede ver la cápsula interna del lado contralateral. A ver, tal vez esta. Y entonces ustedes tienen que ir comparando el núcleo caudado, cómo se ve, ¿sí? La cápsula interna, cómo se ve, el lenticular. Sé que esta no es una imagen de alto contraste, entonces puede ser algo difícil. El lenticular y luego la región insular que está pues evidentemente perdida y luego comienza en M1, ¿sí? Que es una línea que se cruza a este nivel. M1, M2 y M3, que si ustedes ven, hay unas hipodensidades pues grandes a ese nivel. Y luego de eso, vamos a pasar pues a la zona de los ventrículos laterales, que es un poco más arriba, a este nivel, y cogemos pues M4, M5 y M6. Y con eso le vamos restando, pues está en un aspecto de 2. Voy a poner otro caso más para que pues podamos pasar a la siguiente parte de la charla. Entonces, está una señora con hemiparesia izquierda de 2 horas de evolución. Estas sí son imágenes de alto contraste.
Eh, y les quiero mostrar por qué a veces no es tan fácil, ¿no? A veces hay que entrenarse para calcular el ASPE, por eso ellos lo dejan para candidatos de trombectomía, que la decisión ya depende de un grupo más interdisciplinario. Estamos nosotros claramente, pero también está neurología, porque miren estas imágenes, acá estamos buscando la alteración a este nivel derecho, ¿sí? Tratamos de buscar el caudado, si ustedes ven acá el caudado tiene una hipodensidad cuando la comparan con este caudado de este lado, ¿sí? Miren que el núcleo lenticular se pierde, miren eh, acá a este nivel, el lenticular, ¿sí? Tiene una estructura mucho más homogénea, miren acá que se pierde, la cápsula interna se conserva en algo, y miren la región insular, esta región insular está bien delimitada, esta se pierde totalmente, ¿no? Entonces, esto es para poderlo comparar, hay un aspect de 7 y pues es una escala sobre todo para escoger pues candidatos a trombectomía. Ya los hallazgos agudos, que son los que pueden generar edema, miren ustedes que son unas hipodensidades acá mal definidas, ¿cierto? Hacen un efecto de masa, así que pueden desplazar el parénquima cerebral hacia el lado contralateral, pero lo importante es que ustedes sepan que acá es cuando más se puede presentar edema. Hay otros hallazgos más subagudos y más crónicos, y hay un efecto que se llama el efecto de empañamiento. Este efecto de empañamiento básicamente por el edema y la migración de polimorfos nucleares puede dar una imagen de recuperación. Como ven ustedes acá, este es un día 2 y este es el mismo paciente en el día 9. Y ustedes ven que la estructura como que se conservó, pero estos son hallazgos temporales y no significan la mejoría. Realmente es un hallazgo evolutivo y a veces se tiene que confirmar con contraste en el caso que tengamos alguna sospecha. Y yo hallazgos crónicos es una alteración donde se reemplaza ese tejido por líquido cefalorraquídeo, entonces las densidades son similares a las del líquido cefalorraquídeo, hay un efecto de masa negativo, que básicamente lo que hace es jalar los ventrículos hacia esa zona, ¿sí? Ya son hallazgos crónicos. Y ya, estas son las últimas imágenes, estos son los hallazgos evolutivos de una ACV, entonces vemos la hiperdensidad, acá es que una alteración de la región insular muy tenue, ¿sí? En el día 0, ya después en el día 3 miren ustedes el edema con el efecto de masa que hay. Después del día, acá le tengo que hacer una craniectomía. Miren en el día 11 hay una recuperación parcial de la arquitectura, pero básicamente es un hallazgo imagenológico, no es un hallazgo, o sea, el parénquima no se está recuperando, sino en la imagen se ve similar al parénquima normal. Y por último, les quiero mostrar estas imágenes. Pues acuérdense que para el ACV posterior la tomografía no tiene buen rendimiento, pero también se pueden encontrar algunos hallazgos acá como en el puente. Vemos esta hipodensidad a nivel del puente. Y este es un algoritmo que nos propone el Angels para candidatos, digamos, pacientes con NIHS menor a 6, pues TAC simple. Si es mayor o igual a 6, toca hacerle un angiotac para tratar de buscar criterios de trombectomía, que básicamente es un ranking previo pues adecuado, que sea un coágulo proximal, edad mayor a 18 años, y para eso es el ASPE, que el ASPE sea mayor o igual a 6. Los mensajes finales de esta parte es que la tomografía simple inicial puede ser normal, sobre todo si estamos hablando de cuadros menores a 1 hora. El objetivo del TAC es descartar causas hemorrágicas o causas imitadoras. Hay que tener una ventana adecuada. Tratar primero de buscar un vaso hiperdenso, luego buscar alteraciones en los ganglios de la base y la región insular y finalmente pues, buscar alteraciones de la corteza. Y en NHS mayores o iguales a 6, siempre recordar hacer un angiotac. Listo, eso sería en cuanto a la tomografía. Yo, si quiere deje de compartir pantalla y yo la comparto desde acá para poder seleccionar. ¿Me escucha? Sí, Sí, doctor, sí se escucha. Listo, listo. Entonces váyanse ahí después de toda esa información. Vayan ahí. Ay, madre, este sí, ahora sí. Listo. Me da un segundito mientras cuadro acá.
Espérate a ver si me deja ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Se ve lo de Zoom, pero no la presentación. Ahí, ya no. No, no. Solo la de Zoom, espérate a ver. Dame unos segunditos. ¿Mejora? Creo que toca volver a compartir y ahí ya. No me deja. Porque me sale solo la ventana del Zoom. El problema es que como estoy desde el escritorio y no se descargó la aplicación, no sé si me deja. No, creo que le toca a Ortega otra vez pasármelas ahí. Listo, te espero, ya la vuelvo a compartir. Y yo voy hablando ahí. En mi ignorancia no podemos señalar. Pero entonces para que se vayan sacudiendo un poquito después de toda la información, si tienen dudas o preguntas vayan analizándolas. Mientras tanto, esto es la parte de tag y yo voy a hablar de la parte de resonancia. La resonancia tiene unas cosas bien complejas, pero lo que les vengo a decir no es tan largo acerca de efectivamente el manejo o bueno, la interpretación de la resonancia magnética única y exclusivamente en el ACV isquémico. El ACV hemorrágico tendrá otras consideraciones adicionales y el angiotac tiene unas cosas también adicionales dentro de la resonancia magnética que se pueden tocar dentro de los principios. Entonces, dentro del espectro que nos habló Sebastián, nos dijo, vea, efectivamente el TAC sirve para estas cosas, nos ayuda de manera más temprana y está más ampliamente distribuido en los hospitales. Es más fácil y más barato tener un TAC que un resonador. Y si ustedes se dan cuenta, en Bogotá no hay tantos resonadores y eso limita un poco pues, la accesibilidad a todo eso. Pero en los sitios donde ustedes van a rotar seguramente va a haber un resonador y será importante que ustedes conozcan más o menos, primero su funcionamiento y segundo la interpretación, pues en este escenario. Obviamente la aplicación del resonador en otros espectros del ACV es muy amplia. Lo vamos a tocar así por encimita, pero básicamente el que les quería contar es este. Entonces, ¿por qué es importante la resonancia magnética? El problema no solo de la primera parte, que es el TAC, no solo la interpretación, sino también la clínica. Clínicamente es muy difícil uno tener un ACV manifiesto y que todos lo podamos reconocer. Hay muchas causas o muchos mimics que limitan la interpretación correcta de este ACV y el TAC obviamente se nos queda por fuera de muchos de estos. Entonces, des en cuenta que muchos, para este journal del 2014 eh, y extrapolado para el 2022, nos dice cuáles son los mimics más comunes por las que en ese hospital activan códigos ACV. Entonces se cuenta que las convulsiones, los síncopes, el paciente con enfermedades sistémicas, otras causas metabólicas, se van a imágenes diagnósticas y aún así de esos el 20% salen negativas y que no tienen nada pues, vascular. Cuando haya esa duda sería la primera indicación para nuestras resonancias. Haya una duda clínica, haya una duda en el tiempo de inicio de los síntomas, una resonancia estaría indicada. Siguiente. Entonces, no solo el tiempo es de amplia utilización, sino también el espectro de las terapias de reperfusión. Estos son los estudios más o menos durante el tiempo que nos han permitido efectivamente hablar de cuánto tenemos, cuánto es la hora oro para poder hacer terapias de reperfusión. Y específicamente en urgencia la que necesitamos pues es la endovenosa primero que todo, porque efectivamente la percutánea será de un manejo multidisciplinario. Pero si usted está en un servicio de urgencias, usted en su rural, usted como médico general, tiene la posibilidad de pues, estar frente a un resonador, estos estudios le dicen que seguramente lo que usted vaya a hacerle a su paciente le va a servir.
porque ya desde hace más o menos empezamos a hablar de esto como el desde 2014 con el Wake Up, que fue un estudio multicéntrico. Miren la cantidad de pacientes que nos decía, miren, 4.5 horas este paciente es candidato a terapias de reperfusión, pero cada vez más este tiempo se ha ampliado y ya hablamos de hasta 18 horas para terapias de reperfusión. Esto implica que necesitamos de una imagen más precisa o un poco con mayor sensibilidad para que estos pacientes enrolados tengan una posibilidad de reperfusión. Si usted reperfunde a uno de estos pacientes, la calidad de vida obviamente mejora, y no solo eso, sino su mortalidad. Entonces, la discapacidad de esta enfermedad es muy grande, y si tenemos la posibilidad de ofrecerle mejores condiciones, pues es mucho mejor para nuestro paciente. Dele. Entonces, vamos a hablar efectivamente de generalidades de la resonancia. Esto es de manera rápida, ustedes van a saber mucho más que yo porque hace poco estuvieron en el colegio. Y efectivamente, pues este resonador lo que va a mirar pues son partículas. Entonces, todos tenemos partículas ahí en nuestro cuerpo, y efectivamente lo que va a mirar la resonancia pues es los protones. Los protones efectivamente tienen un spin, que es el que controla, o bueno, lo que tiene una propiedad que por sí sola tiene un momento angular. Dele la siguiente. Estos protones generan una importancia clínica porque este es el que se va a medir efectivamente dentro del resonador. Entonces, hay un spin que es normal, que es el que tienen cada uno de los átomos, de los protones. Más o menos cada uno mantiene un momento angular gracias a la gravedad propia de la Tierra y gracias a la gravedad, o bueno, la fuerza que ejerce su núcleo. Esta es la parte principal y esto es lo que vamos a medir inicialmente. Dele. En condiciones normales, este protón pues, se va a mover en diferentes vectores. Los que conocemos pues, son 3 vectores, que es alto, largo, profundo, que efectivamente están dibujados en un paralelo. Pero si los tenemos así quieticos, pues efectivamente no los tenemos de manera organizada. Pero cuando usted ejerce una fuerza externa a cada uno de estos protones, esa fuerza va a lograr que comience un movimiento que se llama precesión. Este movimiento efectivamente va a ayudar a que los protones se movilicen en vectores netamente pues, bien delimitados, propios de las propiedades de cada uno de esos protones. Cada elemento tiene una capacidad de movimiento, y cada elemento, según la capacidad de movimiento, va a ser sensado por nuestro resonador. Dele. Entonces, efectivamente, cuando hay una excitación externa, que en este caso, pues una radiofrecuencia, que es la que va a emitir la máquina, este protón va a lograr hacer movimientos que pueden ser medidos por esos 2 antenas, que logran efectivamente visualizar cómo se está moviendo ese protón, la energía que genera durante el movimiento, y adicionalmente cuándo deja de hacerlo o cuándo para de hacer ese movimiento. Entonces, esa es la fase que necesitamos medir, y esa es la fase que tiene cada uno y pues lo que lo diferencia de los demás. Dele. Entonces, como ven, hay diferentes formas de que ese protón se excite y se mueva. Esos vectores son efectivamente los que se van a mirar. Y esto lo que hace es que coherentemente, según la radiofrecuencia que pues, nosotros programemos, va a ayudar a que cada uno de los diferentes protones se muevan en diferentes formas. Entonces, esa es la diferencia, o lo que hace la diferenciación dentro de la señal. Dele. A medida que se emite una señal, efectivamente se mueve en diferentes planos, y a medida que disminuye esa señal o que disminuye la radiofrecuencia, pues efectivamente el protón se comporta de diferentes formas. Un sensor logra evaluar cada una pues logra con esa antena, logra medir la capacidad de movimiento, y eso es lo que realmente nos va a ayudar para efectuar una valoración entre un contraste y una relajación. Entonces, a la hora de graficar efectivamente eso, pues las imágenes quedan determinando esos parámetros de esa secuencia utilizada. Entonces, hay resonadores que tienen 1 Tesla, 2 Teslas, muchos Teslas. Ya hay un montón de adiciones, pero vamos a hablar de estos principalmente, los Teslas, del primer Tesla. Entonces, de ahí viene la primera generalidad. Cuando usted tiene un Tesla o un resonador en un Tesla, le va a dar una imagen efectivamente asociada a cada una de las composiciones de ese tejido. Entonces, si vemos acá la secuencia T1, que es la básica dentro de los primeros, es efectivamente muy buena para ver la grasa y efectivamente muy buena para ver la materia blanca, hablando del cerebro. Ahora, hablando de otros tejidos, pues vemos que el hígado, el riñón, el vaso más o menos se miden con estos Teslas,
Y esto es lo que realmente va a captar nuestro resonador y lo que va a permitir graficarlo dentro de esa imagen que vamos a ver en el computador. Dele siguiente. Cuando cambiamos el tipo de Teslas, miren que son más o menores las radiofrecuencias, lo que se va a detectar efectivamente es mayor o va a ser una mejor detección en el líquido, en las partículas de líquido que se logran mover en ese líquido. Por eso es bueno para ver el líquido cefalorraquídeo, el agua o la sangre, y muy poco bueno o muy poco efectivo para ver los tejidos de densidad mayor, como el hígado, el músculo, la grasa, la materia blanca y la materia gris. Eso lo vemos a ver graficados en la siguiente diapositiva. Esta es la generalidad básica. Esto es lo que un resonador básico le va a mostrar a usted. Una primera imagen en donde hay una secuenciación de el agua, la materia blanca, la materia gris. Esta es la primera de la mano izquierda, y su diferenciación con respecto al líquido o no. T1, efectivamente, como hablábamos, hace la hiperintensidad o hace la mayor captancia en las zonas más sólidas. Entonces logramos ver efectivamente esa diferenciación dentro de la sustancia blanca y la sustancia gris, y vemos atenuado lo que debería tener líquido. Entonces realmente se pierde esa parte. Y T2, lo que habíamos hablado, la siguiente imagen, va a generar mayor intensidad en los líquidos. Entonces vemos cómo se ven los surcos ahí llenos de líquido, cómo se ven los ventrículos llenos de líquido, que efectivamente pues correspondería en una imagen normal pues al líquido cefalorraquídeo, y esas ahí, sus derivaciones ahí adicionales en las circunvoluciones. Estas son las más simples y es las que vamos a ver, porque hay muchas secuencias de ACV y según el protocolo institucional de cada uno, según el protocolo institucional de cada uno, va a generar un protocolo rápido, porque la idea es que esta resonancia salga en menos de 25 minutos. La resonancia por sí sola tiene el T1, el T2, la difusión y el flare, que es el más demorado. Entonces, casi siempre vamos a tener esas 4 formas de valoración. Entonces, ya vamos a ver la primera, que es la difusión. La difusión, efectivamente, es una secuencia más avanzada de la resonancia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos es el movimiento de agua, capta el movimiento de las partículas de agua. Hay una antena específica que genera o que está pendiente o que valora el peso molecular más o menos del agua y mira qué tanto se está moviendo cuando le aplica una frecuencia. Entonces, eso se llama un movimiento browniano, que es propio de los líquidos, y la antena es capaz de verla en 2 formas. Una que es la difusión restringida, que efectivamente lo que busca o lo que mira es el movimiento de esas moléculas de agua, simplemente por la capacidad que tienen fuera de ese líquido extracelular, y la facilitada es que efectivamente mira cómo permite ese movimiento de agua en el órgano que tiene menos celularidad. Cuando las moléculas están bien inflamadas, lo que va a verse es efectivamente mayor movimiento, y en la facilitada, pues una restricción. Entonces vemos efectivamente en la primera parte, que es la difusión restringida, una mayor, efectivamente como mayor tasa metabólica, sería como una forma de medirlo, pero estamos hablando desde mayor movimiento de agua. Si se dan cuenta, miren toda esta zona que está intensa, y efectivamente habla de que esa zona por alguna razón tiene mayor movimiento de agua, y eso normalmente pasa es cuando se rompe la membrana celular o cuando estamos en citotoxicidad. Por eso es tan bueno en el paciente agudo, porque apenas se pierde el flujo, lo primero que hace es muerte celular, y esos productos intracelulares salen al exterior, incluido el agua, y el edema citotóxico es el primero que vamos a ver. Obviamente hay otras cosas que pueden ayudarnos a predecir o a mirar, pues a ver esto. Los tumores que generan edema también perilesional, los abscesos que también perilesionalmente pueden generar inflamación, o esos quistes epidermoides que están de crecimiento rápido también nos pueden ayudar. Pero ¿qué quiere decir la difusión? Que nos mira inflamación aguda, inflamación que está sucediendo en el momento. Entonces, por eso es muy importante la difusión en el proceso hiperagudo. Si hay alguna duda, entonces lo ponemos a la difusión facilitada. En este caso lo que vemos es que nuestra difusión por alguna razón no pinta en esa zona. Eso quiere decir que el agua que está dentro de las células no se está moviendo, no es metabólicamente, podríamos suponer, activo, lo que limita la capacidad para que el resonador la tome. Entonces lo vemos así opaco, lo vemos así de entrada. Entonces,
esas son las dos partes que realmente necesitamos de la difusión. Y ya lo vamos a ver en una parte adicional. Dele. Porque efectivamente, como habríamos hablado ahorita con Sebastián, pues necesitamos dividirlo. El hiperagudo, que es el que le vamos a dar todo el tratamiento, obviamente escogiendo a nuestro paciente, el agudo, el subagudo y pues ya el crónico, ¿no? Obviamente aquí asociado más aquí abajo como los cambios histológicos, miren que igual de manera aguda usted realmente no tiene mayores cambios, subagudo ya tiene algunos cambios que pueden generar ya inclusive lesiones bien circunscritas y obviamente ya dentro de un TAC usted ya los va a ver y ya el crónico que es la pérdida y la involución y la fase fibrótica ya pues complicada. Pero miren que los cambios histológicos normalmente no corresponden tampoco con los cambios imagenológicos. Agudamente usted puede tener un cerebro normal, pero histológicamente ya la cosa está cambiando. Entonces la importancia ahí. Entonces, cuando tenemos un estado hiperagudo, vamos a ver las que le estoy contando, las dos difusiones. Miren las dos difusiones, la primera parte. Estamos hablando de hiperagudo de 0 a 6 horas. Su paciente llega, dice, me dormí a las 9 de la noche y a las 5:30 de la mañana llegué aquí. No tenemos idea de cuánto tiempo realmente lleva el déficit. Usted sabe que tiene un déficit y efectivamente pues puede que tenga un TAC que no le diga mucho, porque mire que la zona es muy pequeñita, la lesión es muy pequeñita, pero está focalizado, no le ayuda mucho la clínica, pero lleva resonancia. Entonces, las que vamos a ver, entonces, son estas. La de WI, efectivamente, intensidad ahí sobre esta zona, y el atenuado, efectivamente, nos muestra que hay una zona en donde la celularidad no capta muy bien el agua, no genera mucho movimiento de agua dentro de esa zona, hay una lesión aguda. Para saber que efectivamente hay algo pasa, el FLAIR nos ayuda mucho porque el 50% de las lesiones aparecen luego de las 6 horas en el FLAIR. Si usted sabe que esta lesión está ya instaurada y que es la misma de la difusión, usted puede descartar un ACV agudo. Sabe que ese ya llevó mucho tiempo y que lastimosamente pues estamos lejos de alguna terapia de reperfusión temprana en urgencias. Ahora, endovascular ya la cosa cambia. Eso lo podemos ver y lo vamos a hablar seguramente después. Entonces, normalmente esas son las tres que toman casi siempre. T2W y T1W es básicamente como la unión entre el FLAIR y el DW. Entonces, el T2W, el de la izquierda, efectivamente nos ve una asociación con el líquido y también con el FLAIR y vemos que no hay ninguna lesión. Y acá en el TW1, el FLAIR, pero con supresión de líquido, no hay ninguna lesión. Entonces, estas son externas, las dos laterales inferiores. A veces las da su resonador, a veces no, pero centrémonos en las básicas que son el FLAIR del W y la atenuación. Entonces, el problema es ese. Mire esta lesión tan pequeña. El TAC puede tardar hasta 24 horas en mostrar esa hipodensidad. Y si esta parte está bien talámica posterior, seguramente su paciente puede estar disártrico o puede estar hemiparético solo izquierdo superior. Entonces, si el hombre es pintor y pinta con esa mano, pues no le demos el chance de que no se reperfunda. Dele. Ya cuando la cosa ya va más de 6 a 48 horas, mira esta lesión tan grande en el DWI y en la supresión también ahí a la derecha, y efectivamente ya vemos como en el FLAIR ya aparece la supresión de líquido de la izquierda y la supresión de líquido de la derecha, la supresión tanto de acá a este lado como ya esto, pues ya se ven casi todos los cortes. El T1 puede que ya en este punto o la parte de la difusión ya pierda el realce meningio. Entonces ya realmente en este caso, pues nos tocaría pensar o evaluar qué tipo de ACV va a tener este paciente, sus complicaciones tempranas, pero tal vez limitándonos un poco a las terapias de reperfusión. Este paciente con este FLAIR activo es muy poco probable que funcione las terapias de reperfusión endovenosas y tendríamos que pasar a evaluar las terapias de reperfusión tardías endovasculares. Endovascularmente se le podría ofrecer a este hombre o a esta mujer alguna terapia de reperfusión en caso de que se pueda observar un trombo proximal en el angiotac. Puede ser una opción. Pero seguramente el déficit va a ser muy grande y lo que buscamos en este punto es evitar que aumente la lesión y tal vez no tratamiento. Ya seguramente esa zona ya está, pues, se perdió. Dele. Y ya subagudo,
pues ya lo que vemos es efectivamente la hiperintensidad en el DWI, que es el que estamos viendo ahí en esa parte inferior. Ya hay una pérdida completa ahí en la parte de restricción. Entonces, ahí esa parte. El flare ya cambia efectivamente también su zona y vemos que ya cambia como los colores dentro de la lesión, porque ya hay proceso de cicatrización, ya se empieza a generar en esta parte proceso fibrótico y ya efectivamente vemos que en algunas zonas puede parecerse o asemejarse al tejido de la sustancia negra, porque ya efectivamente es un tejido metabólicamente dañado que está en fase de reparación y cicatrización. ¿Dele? Y ya crónicamente, pues lo que vemos ya en un paciente con esa lesión ya instaurada, pues es una zona cicatrizada. Ya en el DW zonas intensas donde no capta, donde ya se pierde cualquier captación ahí adentro. En el atenuado efectivamente también la lesión ahí, pero eso es propio del proceso metabólico de cicatrización, pero la que nos va a dar como la intensidad o la que nos va a dar la característica de cronicidad es el flare. Miren el flare abajo a la derecha, cómo efectivamente dentro de la lesión ya se empieza a cambiar la intensidad de la lesión. Ya vemos que ya hay zonas en donde ya se parece mucho más a las zonas grises o las zonas que ya tienen agua, ya perdimos todo ese tejido. Dele. Entonces, por eso es importante efectivamente ver eso y cobra importancia mucho los pacientes que tienen infartos lacunares. Hablemos de infartos lacunares, efectivamente clínicamente, es aquellos en los que usted tiene un NHS de 4, que hace ver los ACV menores. Puede tener usted un infarto lacunar y tener NIH mayor, pero estos infartos lacunares hablan de poco o muy poco tejido involucrado, que pueden dar síntomas y signos específicos. Entonces vemos que acá en el TAC hay una lesión ahí que usted puede que, no, preciso se movió el paciente o alguna cosa, y realmente no le puede ayudar mucho, pues como la TAC, queda la duda, pero preciso este señor, digamos que es un hombre, quedó con disartria, preciso ahí le cogió el núcleo del periodo ventricular. Lo pasamos a una difusión y vemos esa intensidad ahí sobre esa zona. Sabemos que efectivamente hubo un infarto y la decisión de si es candidato a reperfusión o no la da la clínica, no la da nada más hacia adicional. Pero la diferencia en esta parte con estos infartos es que en un TAC simple va a ser muy diferente, va a ser muy diferente. Lo mismo pasa con estos infartos del tálamo, normalmente, o a veces inclusive circulación posterior, que a veces inclusive la resonancia pierde esa capacidad. La difusión nos puede ayudar de pronto para la caracterización mejor y cómo pues lo podemos ver de mejor forma. Entonces, eso es básicamente lo que les tenía así adicional. El angio es una cosa completamente diferente en la zona de resonancia. Y la resonancia, hablando de esta parte simple, pues tiene esa aplicación, pero ya efectivamente lo que nos hablaba ahorita Ortega, hay tags de perfusión, hay tags con tractografía, hay tags, perdón, hay resonancias con tractografías que efectivamente nos miran y nos ven un circuito metabólico para saber cuál es la zona que probablemente se vaya a dañar posteriormente o si este ACV se va a convertir en un ACV maligno o no, pero que seguramente pues va a ser de consenso multidisciplinario y se sale obviamente de las primeras horas de la atención del ACV. Hablando de la manera aguda, creo que esto es lo que puedo darles de mensaje. Si hablamos ya más específicamente de resonancia, lo haremos en una sesión única, exclusiva de esta parte. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues nos cuentan. Estamos ahí atentos. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, sí. Estuvo muy interesante la charla. No sé si alguien tenga alguna pregunta para los doctores, que levante la mano o si nos quieren dejar las preguntas en el chat del EMIC, también pues ahí las vamos a estar recibiendo, ¿listo? No sé Hay si... una pregunta del edema por parte del líquido cefalorraquídeo fue en el espacio subaracnoideo. Yo no entiendo bien. Fue Nasli.
edema por... No sé si Nasli quieras desbloquear tu micrófono y contarnos la pregunta, Sí, por favor. no sé si Kevin, la afectación del edema, no sé si ya se hace No, no. referencia, o sea, se hace edema citotóxico, o no sé si te refieres o a la parte crónica, que básicamente es que se pierde el tejido y eso se llena de espacio subaracnoide, o sea, de líquido cefalorraquídeo, pero no sé, Sobre un edema que la situación me preguntaba si eso pasa en las para que tenía entendido que por ahí No, pasaba. no sé si sea yo, No pero se creo que no se está escucha, escuchando bien. no se escucha. Tranquila, le pregunta sin pena, fresca, no pasa nada. Si quieren, Bueno, mientras se animan, yo hago una preguntita. No sé si de pronto podemos regresarnos al ejercicio en dale. donde el aspecto se le calculó en dos a la paciente, como para intentar calcularlo. claro que sí. Eso. Mi pregunta Ah, era, ahí se le calculó al paciente el aspecto teniendo como afectación tanto en la ínsula como M1 a sí, M6 y sí, el lenticulado, ¿verdad? O sea, lo que queda sí, intacto es el caudado y el boomerang, ¿verdad? sí, y la cápsula interna, nada más. Ah, ok, listo. Sí, es que esa era mi duda. Esto está bien, esto sí está mal y todo esto. Yo tengo una duda para el doctor Kevin. Doctor, estábamos viendo que en la resonancia, digamos que el 50% de las lesiones aparecen en el flare a las 6 horas, pero eso termina siendo como botar una moneda al aire. ¿Hay en este momento estudios o se ha revalorado de pronto la temporalidad para intentar aumentar la, digamos que el rendimiento de esa medida que estamos tomando o digamos que es la mejor opción que Perdón, tenemos con el... perdón, perdón, se me fue la señal. Esos 30 segundos iniciales de la pregunta, del inicio de la pregunta, ¿me la podría repetir? Qué pena. Sí, sí. Le estaba preguntando que nos estaba mostrando que en el flare el 50% de las lesiones las vemos a las 6 horas, pero que eso es como botar una moneda al aire. ¿Hay en este momento alguna indicación o algún estudio o algo que nos ayude de pronto a mejorar el rendimiento de esa medida? ¿O realmente es lo mejor que tenemos en este momento con ese punto de corte de 6 horas? No, el problema es que más o menos a las 4.5 horas usted ya podría tener lesiones en el flare. Por eso se ha cerrado el corte al menor tiempo. Pero el problema es que el 50% de las lesiones ya está en el flare. Por eso todavía casi todos son susceptibles de reperfusión. Cuando pasa el tiempo, es decir, a las 5 horas y media ya está en el flare, la probabilidad aumenta 70, 80, 5 horas y media, hay 80%, 6 horas y media, 6 horas. Lo que necesitamos es un tiempo de corte menor en donde el FLAIR nos ayude a determinar específicamente cuáles podrían servirles las terapias de reperfusión, efectivamente pues la venosa. Entonces, digamos que en esa parte, pues puede que sea si lo hablamos a las 4.5 horas, puede que sea efectivamente una moneda al aire, pero estamos seguros de que ya no estamos en un infarto instaurado y de que hay más zona que podamos reperfundir a que no haya nada que hacer. Entonces, por eso, digamos que ese porcentaje lo que hace es aumentar con respecto al tiempo y efectivamente lo que necesitamos es que disminuya ese 50% cuando más rápido lo cogemos, ¿sí me hago entender? Entonces, ya en el FLAIR, a las 4.5 horas, el 50% están instaurados. Pero efectivamente, nada, les podemos dar el chance de que si no aparece, pues le damos alteplase o tenecteplase. Pero ya después del tiempo, ya el que está, el FLAIR a las 6 horas, bueno, a las 5 horas y 15 minutos, ya está, ya listo, ya el 80% está, o a las 5 horas y media, ya, ya está. A las 6 horas ya está el 90%, a las 6 horas, a las 6.5 horas ya el 100% está. Entonces, es el punto de corte al revés. Necesitamos es que entre menos tiempo, menos aparezca en el flare para que sea más candidato a reperfusión. ¿Sí me hago entender más o menos? Sí, sí, perfecto. Gracias, doctor. Sí.
¿Alguno recibió más preguntas? Sí, por acá Nasli me escribió por interno, pero le pedí que le escribiera la información al doctor porque creo que yo tampoco entendí muy bien la pregunta. De pronto el doctor Voy, puede voy a entender. leer, voy a leer. Es que nos mostraron un ejemplo de un edema por líquido cefalorraquídeo. Y pues tenía conocimiento que el líquido pasaba por el espacio subaracnoideo y me preguntaba si ese ejemplo era sobre una afectación en el espacio o en otro lugar. Aún así queda No, como difícil la respuesta porque no entiendo muy bien la pregunta. Efectivamente, sí, no, dentro del parénquima puede haber líquido cefalorraquídeo en procesos de cicatrización, ya hablando de cicatrización crónica, obviamente. En fases fibróticas, ya se pierde ese tejido y lo que hay por reemplazar pues es con líquido cefalorraquídeo. Entonces por eso ya se ve negro, hablando de la resonancia o hablando del TAC en este caso como lo que están hablando aquí. Entonces tú puedes tener efectivamente líquido dentro de tu parénquima, que obviamente sería normal, y clínicamente pues tendrías que evaluar si es gracias a algo que está infectado, a algo que está muriendo o algo que fue traumático. Entonces, no sé si más o menos respondo la pregunta ahí en esa parte, Nasli, porque difícilmente no sé si hay como una respuesta clara para eso. sí, no. O sea, el edema es del parénquima, ¿no? El edema no es del líquido cefalorraquídeo. Cuando se empieza a perder el parénquima, sí se reemplaza se fibrosa y se reemplaza por líquido cefalorraquídeo. Pero el edema que se ve no es de líquido cefalorraquídeo. Tal vez esa es la confusión que ella tiene. Estos hallazgos son de edema. Y el efecto de masa es por edema, no es porque haya líquido cefalorraquídeo. O sea, es edema, ¿sí? Es combinación de edema líquido, pero no es propiamente que esté circulando el líquido cefalorraquídeo, sino secundario al edema por la muerte celular. Sí, no sé si me escucharon. Sí, Sí, doctor, sí sí, se escuchó. Sí, Esperamos, porque no sé, creo que Nasli no nos da más respuesta. Sí, a mí Entonces, sí, ya me escribió y que sí, que era la pregunta. sí. perfecto. bueno, Listo. No sé si alguien más tenga otra pregunta, algún comentario para aportar. bueno, No, creo yo que creo no. que. Doctores, de verdad, muchísimas gracias por la realización de la charla. Estuvo muy chévere. De hecho, ahorita estábamos hablando de eso con Juan y con Vale, nos gustó muchísimo. Eh, para todos, pues nada, para las personas que vayan a estar mañana, nada, las recomendaciones del grupo y yo creo que eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo tanto respecto a la charla o fuera de la charla, de la actividad de mañana o algo. No, creo que no. Doctores, muchas gracias. Y a todos que estén muy bien. Que Gracias a pasen ustedes feliz por el Muchísimas tiempo, gracias. que descansen, que duerman. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.